¿Qué tal? Jesús González platicándole de empresa familiar nuevamente y en esta ocasión le voy a hablar de los apagones, del efecto de energía, electricidad, qué es lo que está sucediendo y cómo le puede doler a su empresa en México. Primero, el problema es mucho mayor que un apagón. La realidad es que el tema de energía va ligado a competitividad, a economía, a bienestar social, a un tema de cambio climático con grandes riesgos, etcétera. Hay que romper paradigmas también. México ya no es un país petrolero, como se decía. Sus reservas de gas, aunque se insista, no son tan grandes, vamos a verlo adelante. Además, México la energía la produce cara y contamina mucho al momento de generarla, lo cual, bueno, pues le da una gran complejidad. La estrategia energética de cada país se ha vuelto crucial y pareciera que tenemos un área de oportunidad en ese sentido. Las áreas de oportunidad se ven en 4 ambientes. Yo decía economía. Para que haya bienestar, crecimiento económico, tiene que haber energía. Y ahí vamos a tener un tema. Medio ambiente. Al momento de generar energía o electricidad, pues tenemos un nivel de contaminación. Contaminamos de más frente al estándar de otros países. Veremos por qué. La parte legal. Ahorita hay una reforma energética en donde esta reforma energética puede traer grandes costos y hacer un fobaproa energético para el país que pagaríamos durante muchos años con impacto a su negocio y a los ciudadanos en México. Y adicionalmente reputacional, el mundo está exigiendo, demandando que todo el mundo avance ante este aspecto de cambio climático y tenemos que reconocer que quien no lo está haciendo tiene impactos reputacionales. Ahora vemos un México, las rayitas rojas, crecimiento demográfico en México de 65 a 2019. Vemos un México que crece de manera constante. El consumo de energía per cápita, kilowatts por hora, en ese momento 65 eran 6.600 kilowatts por hora per cápita. El día de hoy traemos un consumo 2.5 veces mayor que en 1965, pero adicionalmente somos 3.5 veces más mexicanos. Haga la multiplicación, la cantidad de energía que necesitamos es brutal y la pregunta es de dónde va a salir. Ojo, no somos los países que más consumimos per cápita. Vemos un Estados Unidos que consume per cápita 4.8 veces más que el mexicano promedio y una Alemania que produce 2.7 veces más. Son países ricos, intensos en el uso de la energía, pero sin embargo han buscado y han visto de dónde sacarla para mantener ese crecimiento y dar el bienestar. Vemos un China que nos cruza por ahí de 2006, que empieza a cruzar la línea. Ahora es per cápita, piensa que son 1.500 millones de chinos contra 126 millones de mexicanos. Imagínense la energía que necesita, pero está en su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo se genera la energía? Un poquito antecedente. El método tradicional se utiliza combustibles fósiles para poder generar electricidad, que es la línea verde, y se ha utilizado ahorita gas natural, que es la línea roja. Vemos que México en el año 2000, bueno, pues empieza a repuntar en el uso del gas natural y de hecho hasta se empieza a acercar y a cerrar la línea con el uso de combustibles fósiles. Ahora, ¿por qué usar el gas natural? ¿Cuál es el gran tema? El gran tema es que producir energía con gas natural es un 50% más barato y contamina la mitad. Entonces, necesita cada vez más energía. Le cuesta la mitad y contamina la mitad, pues es la fórmula perfecta. ¿Cuál es el problema? El problema es de dónde lo va a sacar. Usted ve al mundo, aquí vemos una gráfica, rayas rojas es México, las líneas de colores es Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, en donde vemos que van a la baja. La producción de electricidad vía combustibles fósiles, vean las líneas, cómo hay una tendencia a la baja. Vemos un México que no solo se mantiene, sino que sigue creciendo. Entonces ahí tenemos un problema de competitividad, de costo, de contaminación, que tendríamos que atender rápidamente. El tradicional del lado izquierdo de unas flechas, las rojas son carbón, petróleo, generación de energía vía estos medios, son los tradicionales, pero cuestan mucho y contaminan mucho. Por otro lado tenemos el amarillo, el gas natural, sí es combustible fósil, pero sin embargo contamina la mitad y es más barato, es una opción mejor por el momento. Pero las estrellas son solar eólicas, son renovables y adicionalmente no contaminan. ¿Cuál es el tema? El cambio de infraestructura total que requiere para funcionar con estas energías. Cambiar las infraestructuras de 100 años que hemos operado de alguna forma y moverlo a esto es multimillonario. Tiene temas económicos, legales, de gestión social, extremadamente complejos que no se hacen en el corto plazo. Pero bueno, hay que empezar a andar en este sentido. ¿Quién tiene el gas en el mundo? Pues yo le diría que no necesariamente México, a nivel región lo tiene lo que son los países de la
ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más Medio Oriente. Américas tiene el 7.59% solamente del gas del mundo. Y si ya abrimos Américas, vamos a ver que de ese 7.59%, México tiene el 1%, nada más. Estados Unidos el 62% y Venezuela el 30%. Entonces sí, efectivamente tenemos una gran dependencia del gas. Estas son reservas probadas porque hay reservas probables y posibles, pero bueno, llegar a esas faltarían muchos años y una inversión inmensa para llegar. Las probadas tenemos el 1%, sí hay una gran dependencia del gas, y esto se ha visto hasta con costos ya no solo económicos de compra sino políticos. Europa ha tenido grandes costos políticos. ¿Por qué? Porque Rusia, que es quien le vende el gas, con ciertos temas de presión política puede cerrar por ahí la llave, que ya ha sucedido. Entonces bueno, hay mucho de riesgo en la dependencia en ese sentido. El costo del gas, tenemos aquí unas gráficas. Vea 2010 a 2014, grandes subidas en los costos del gas. ¿Por qué? Porque hay una relación oferta-demanda. Mientras más gente quiere y menos hay, o depende de quién lo tenga, bueno, pues el juego en ese sentido va a jugar con los precios, ¿no? Entonces hay inestabilidad. Es interesante, todo el mundo lo quiere, pero los precios pues no son fijos, son volátiles. Y aquí tenemos lo que sucedió ahorita en Texas. Hace unos días, en febrero 2021, las líneas es el promedio de las temperaturas en el año a través de los últimos 50 años. Se saca este promedio y tenemos de 6, 7 grados centígrados a 18 grados centígrados en esta época del año. Bueno, y aquí llegaron a menos 18 grados centígrados. Entonces la energía, pues la demanda fue brutal en un periodo de tiempo corto. Le cuento, no solamente están sufriendo los corporativos, las compañías manufactureras, no, están sufriendo aún las personas físicas. ¿Por qué? Porque algunos de ellos se surten y generan electricidad de sus casas con gas, y han tenido recibos por una semana de uso de $5,000 o cerca de 100,000 pesos. Entonces, ojo, esto puede dolerle a empresas, personas físicas, etcétera. ¿Y el cambio climático dónde juega? Juega exactamente aquí. El cambio climático no es solo calentamiento global, es inestabilidad de las condiciones que existían. Entonces, si usted vivía en un lugar que llovía mucho y ya no llueve, pues no va a tener agro. Si usted tenía un lugar donde no llovía y ahora llueve, pues cambia toda la infraestructura y los negocios que estaban alrededor de el clima, como lo estamos mencionando. Japón tuvo un gran efecto. Ahorita en enero 2021 se fueron a más de 10 veces el precio del gas natural por este cambio climático que se dio extraordinario frente al promedio del pasado, ¿no? Ahora, México, yo decía, tampoco ya es petrolero. Vemos aquí las reservas probadas de petróleo, en donde Venezuela tiene un pedazo muy grande. Bueno, se habla de Latinoamérica, y Medio Oriente, pues cerca del 48% de las reservas globales. Y si hablamos a nivel país, aquí vemos países con porcentajes muy interesantes, países sí petroleros: Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Venezuela, Estados Unidos aún con un 4%, México tiene el 0.33% de las reservas mundiales. Ya no es un país petrolero, esa es la realidad. ¿Cuáles son las opciones? Pues la energía alternativa, llámese solar, eólica. México está entre los 10 primeros países con capacidad, por su geografía, de obtener mejores resultados de energía solar. Pero ¿cuál es el tema? Usted ve las líneas, ese es México, las líneas rojas, el gris es el desempeño global. Empezamos muy tarde, esa es una, y vamos lentos, esa es la otra. Grandes inversiones de industria privada aquí, los cuales pareciera que hay un conflicto entre gobierno e industria privada y que se puede hacer todavía un poco más complejo ese conflicto. Entonces, ¿quién va a invertir en esto? Aquí no hay contaminación y los costos son muy bajos, pero cambiar esa infraestructura es carísimo y es muy complicado. Entonces tendríamos que hacer una sinergia, sería la solución. Nuevamente, y para cerrar, la energía es un tema estratégico, es un tema de crecimiento país, es un tema de utilidad a su negocio y es un tema adicionalmente de bienestar. Sí tenemos una dependencia hoy, la estructura de generación de energía en el país es frágil, pero este conflicto potencial gobierno-industria privada pues no necesariamente augura buenos resultados para nadie. 2019 hubo cancelaciones de rondas en donde había rondas vía gas, que bueno, finalmente en esta visión de darle mayor juego al Estado sin politizar, pues tenemos el día de hoy un riesgo frente al precio, abasto, suficiencia y oportunidad de la energía. México ya no es petrolero. ¿Qué hacer? Finalmente, usted tendría que ver qué fuentes de energía utiliza,
qué tan intensivo es, si puede seguir generando o produciendo lo mismo con un consumo menor de energía, tal vez cobertura en los precios a través de hedges, derivados, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso hay todo un tema. Cambiar el país también requiere una inversión inmensa, se habla del 11% del PIB, gran reto. ¿Cuál es el mensaje? Haga su análisis, dónde está su empresa y le sugiero que analice y gestione sus riesgos porque sí tiene que ver y es mucho más que quedarse sin luz un par de días. Jesús González, si le interesa la presentación, mándenme un mensaje y con gusto la comparto. Gestione sus riesgos.